Bienvenidos al episodio número 38 de A quién se lo cuento. En el tema del viaje astral, hemos entendido que el desprendimiento consciente se hace fuera del cuerpo. Pero, ¿qué sabemos con respecto al viaje cuántico o al desprendimiento cuántico? En el relato del día de hoy, la protagonista nos va a narrar cómo fue esta experiencia, pues es muchísimo más profunda que la de un viaje astral. En sus palabras, el viaje astral se queda en los espacios correspondientes al constructo o a la Matrix, mientras en el viaje consciente a nivel cuántico logramos salir más allá de la Matrix y tener una perspectiva muchísimo más amplia de las cosas. En esta experiencia, esta mujer se enfrentó a lo que muchos conocen como el demiurgo, esta presencia arcóntica que es la parte suprema del control en teorías como la hiperbórea o la gnóstica. Sin encasillarlo en alguna de estas corrientes, la protagonista nos explica su experiencia para que nosotros podamos llegar a nuestras propias conclusiones y no por esto deja de ser menos increíble este relato. Así que voy a dar pie a la lectura del día de hoy. Mi nombre es Isabella Green y durante años salí de mi cuerpo de manera consciente. No hablo de sueños vagos ni de fantasías nocturnas, tampoco de imágenes desordenadas nacidas en la mente. Hablo de experiencias sostenidas, deliberadas y repetidas con constancia. Hablo de abandonar el cuerpo físico con lucidez, moverme por planos no materiales, explorar espacios que poseen estructura, inteligencia y leyes propias. A lo largo de mi vida hice esto una y otra vez, convirtiéndome en una experta. Aprendí a orientarme, a reconocer señales, a distinguir presencias y estudiar la consistencia de los entornos a los que llegaba. Con el tiempo, dejé de ver estas salidas como episodios extraños y comencé a tratarlas como una forma de investigación. Durante mucho tiempo, creí que ya conocía suficientemente bien estos reinos. Había recorrido zonas luminosas, regiones confusas, ámbitos densos, paisajes vibratorios y escenarios que parecían responder de inmediato al pensamiento. Había también observado que no todo en esos planos era espontáneo. No todo era libre y no todo era inocente. Existen lugares donde la intención se vuelve forma con rapidez, donde la emoción altera la configuración del entorno y donde la conciencia opera como una fuerza activa. Entre esos espacios, hubo uno en particular que llamó mi atención por una razón precisa. Ahí, la manifestación parecía tener consecuencias directas sobre la realidad física. No era un simple lugar de imágenes mentales, era un ámbito de generación. Una zona donde la intención, si era suficientemente estable, parecía descender después al mundo material. Un punto de enlace entre pensamiento, energía y materia. Un espacio donde la creación no era teoría, sino proceso. Cuando llegué ahí por primera vez, comprendí de inmediato que no estaba frente a una dimensión cualquiera. La textura del entorno era distinta. Todo se sentía más estable que en otros niveles astrales. Había menos dispersión, menos caos, menos interferencia. Era como si ese lugar operara con una precisión superior. Allí, la conciencia no divagaba tanto y se quedaba expuesta. Por eso mismo, también era un lugar peligroso. Recuerdo con exactitud la sensación del ingreso. No fue brusco, no hubo impacto. Mi conciencia se deslizó con claridad, como si atravesara capas sucesivas hasta alcanzar una franja más profunda y más fundamental que otras que había visitado antes. El entorno no tenía una arquitectura convencional, pero sí poseía orden. No vi edificios ni caminos en el sentido humano. Vi extensiones, campos, configuraciones de energía que parecían sostener patrones. Algunas zonas vibraban como si estuvieran cargadas de potencial. Otras parecían quietas, en espera. Todo daba la impresión de hallarse antes de la forma física y al mismo tiempo conectado con ella. Ahí entendí por qué ese lugar estaba relacionado con la manifestación. No porque fuera un salón de deseos ni una cámara de visualización, sino porque parecía ser una región donde las matices preceden a lo material, como si la realidad física recibiera desde ahí ciertas impresiones, ciertos impulsos, cierta posibilidad. En ese plano, pensar no era solamente pensar, percibir no era solo percibir. Toda intención tenía peso.
Pero mientras observaba aquello, sucedió algo que cambió por completo mi comprensión de esos territorios. Sentí primero una interrupción. No una presencia amable, no una guía, no una conciencia elevada. Lo que sentí fue de tensión, bloqueo, una inmovilización repentina de mis facultades. Hasta ese momento, yo podía desplazarme, enfocar, examinar y decidir. De un instante a otro, eso desapareció. No me habían expulsado todavía, pero mi capacidad de actuar se redujo casi a cero. Fue como entrar en el campo de algo inmensamente superior en fuerza, algo cuya sola proximidad anulaba mi margen operativo. Y entonces lo vi. Un ojo gigantesco se abrió de la nada frente a mi sorpresa. No lo percibí como una imagen simbólica ni como una proyección de mi subconsciente. Lo percibí como algo real dentro de ese plano. Era un ojo de proporciones descomunales, fijo sobre mí, con una cualidad depredadora y vigilante. No era simplemente grande, era abrumador. La pupila parecía contener profundidad propia. El iris tenía una intensidad imposible de sostener demasiado tiempo. Había una conciencia fría en esa mirada, una inteligencia que no solo me registraba, sino que medía exactamente lo que yo era capaz de ver. Sentí que ese ojo me inspeccionaba. No con curiosidad, con dominio. En el astral había visto muchas cosas. Había encontrado entidades diversas, formas luminosas, presencias ambiguas, estructuras extrañas. Pero esto era diferente. Esto no estaba ahí como habitante incidental de una región. Esto se sentía ligado al funcionamiento mismo del espacio. No era un visitante, no era una criatura errante, era algo con autoridad sobre esa capa de realidad. Mientras trataba de sostener la atención, advertí algo más. Más allá del ojo, comenzaron a revelarse fragmentos, partes parciales de un cuerpo inmenso. No se mostraba entero, aparecía por secciones, como si mi percepción solo pudiera captar retazos de una forma demasiado vasta. Vi superficies recubiertas de escamas, vi curvaturas de una anatomía descomunal. Percibí tramos de una masa viva que no se ajustaba a proporciones comprensibles. Cada segmento insinuaba que lo que estaba delante de mí superaba cualquier escala humana. No era un animal astral cualquiera, no era una figura mitológica decorativa. Era un ser de una magnitud casi planetaria dentro de este nivel de experiencia. Las escamas no eran ornamentales, transmitían densidad, antigüedad, dureza. No tenían la apariencia de una piel biológica común, sino de una superficie viva blindada, como si cada placa estuviera hecha para soportar presión, fuego, tiempo, radiación. Había una sensación reptiliana, sí, pero también había algo más, algo imperial, algo arcaico, algo que daba la impresión de existir desde muchísimo antes de nosotros y de haber aprendido a sostener poder durante poderíos y periodos inconcebibles. Yo seguía sin poder hacer nada. No podía explorar, no podía acercarme, no podía intentar una interacción libre. No podía siquiera ejercer la clase de voluntad que normalmente usaba en mis salidas conscientes. Era como si el simple radio de acción de esa presencia me hubiese reducido a observadora pasiva. Y esa fue una de las partes más perturbadoras de la experiencia, la impotencia. Entendí que no era solo miedo, era imposibilidad operativa. Una anulación de funciones. Aquello me dejó una impresión muy precisa. En presencia de ese ser, mi autonomía dentro de ese espacio quedaba suspendida. No porque yo la entregara, sino porque él imponía una superioridad energética que me sobrepasaba. La palabra correcta no era sugestión, era dominio. Regresé al cuerpo físico con esa escena todavía adherida a mí. El retorno fue inmediato. Abrí los ojos en mi cuerpo y sentí el peso completo de la pregunta: ¿qué acabo de ver? Durante horas, incluso días, no pude apartar esa imagen. No me interesaba convertirla en mito ni en espectáculo. Necesitaba entenderla. Necesitaba saber si aquello había sido una entidad localizada en un sector astral o si yo había presenciado algo mucho más fundamental, porque la sensación que me dejó no fue la de haber encontrado un monstruo más del astral.
fue de haber visto una fuerza central. Empecé a buscar respuestas. Volví a mis notas, a mis registros, a mis experiencias anteriores, revisé textos, patrones, comparaciones, y mientras más reflexionaba, más claro se hacía algo. Esa observación no estaba completa. Yo había visto solo una parte. Había sido interceptada en un modo de experiencia que me permitía entrar, pero no comprender del todo. Si quería saber qué era realmente ese ser, necesitaba acceder desde otro nivel. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial. La siguiente vez no haría un viaje astral, haría un viaje cuántico. Para mí, esa diferencia es fundamental. El viaje astral implica una salida de la conciencia a planos vinculados todavía a estructuras intermedias. Allí existen capas, paisajes, entidades, formas pensamiento, regiones emocionales, espacios de tránsito y entornos que pueden ser tan convincentes como la realidad física. En el astral todavía hay mucha mezcla, mucha simulación, mucha interferencia, información filtrada. Es un dominio donde la conciencia puede moverse, pero no siempre ve el origen de lo que la rodea. El viaje astral permite observación, experiencia, incluso aprendizaje, pero también expone a escenarios que no necesariamente muestran la raíz de las cosas. El viaje cuántico, en cambio, lo comprendí de otra manera. No lo experimenté como una simple proyección a otro paisaje, sino como un desplazamiento de la conciencia por encima o por fuera de la trama astral ordinaria. No se trata solo de salir del cuerpo, se trata de cambiar el punto de acceso, de no ingresar a los corredores habituales del astral, sino dirigirse a un nivel más esencial, menos decorado, menos manipulado. Si el astral puede parecer un sistema lleno de habitaciones, el viaje cuántico busca el mapa de construcción, el origen. Si el astral permite recorrer escenarios, el cuántico intenta alcanzar la capa donde se perciben principios, estructuras maestras y núcleos de control. Eso fue lo que me propuse. No quería repetir la experiencia anterior desde el mismo plano. Quería elevar la observación. Quería situarme en un punto desde donde pudiera ver más, entender y no quedar reducida a mirar solo un fragmento. Quería la totalidad. La preparación fue distinta. La intención debía ser más exacta. El estado interno tenía que ser más estable. No bastaba con relajar el cuerpo ni con desprender la conciencia. Necesitaba una orientación nítida, una alineación firme y un impulso dirigido. Cuando finalmente lo logré, sentí desde el comienzo que estaba accediendo a otra clase de experiencia. La transición no tuvo el mismo sabor que el astral. No pasé por los mismos escalones ni por las mismas texturas. Había más velocidad y a la vez más claridad. Menos imágenes sueltas, menos interferencia simbólica. Era como avanzar hacia una capa más desnuda de la realidad. Y entonces ascendí. Y digo ascendí porque esa es la palabra más cercana, aunque no describe un arriba físico. Fue una elevación de punto de observación, una salida por encima de la franja donde antes había quedado detenida. Sentí que mi percepción ganaba amplitud, como si la conciencia dejara de estar encerrada en un pasillo y de pronto pudiera contemplar un panorama total. Ahí volví a verlo, pero esta vez no vi solo un ojo. No vi solo escamas. Lo vi en una escala mucho mayor. Lo vi extendido, desplegado, con una forma que, aunque imposible de encerrar en categorías biológicas, conservaba rasgos inequívocos de una entidad dracónica reptiliana, antigua y colosal. No parecía ocupar un punto aislado dentro del espacio. Parecía abrazar, rodear, inscribirse sobre el sistema mismo que afecta nuestra realidad. No era un ser sentado en un trono. No era una bestia errante flotando al azar. Era una presencia estructural envolviendo nuestra existencia. Su anatomía era inmensa. Percibía una longitud que excedía cualquier referencia ordinaria. Partes de su cuerpo parecían curvarse alrededor de ámbitos enteros. La superficie escamosa se extendía como una armadura viva interminable. Había secciones más oscuras, otras con destellos, como si cierta energía circulara bajo la cubierta externa. La cabeza no se mostró como la de un dragón de fantasía, sino como la de una inteligencia monstruosamente antigua. Ojos enormes, facultad de vigilancia extrema, una percepción penetrante que no parecía mirar individuos aislados, sino sistemas completos de vida.
La sensación al contemplarlo entero fue devastadora. Comprendí que aquello no estaba simplemente en nuestra realidad. Comprendí que operaba sobre ella. Su función, según lo que pude percibir, no era solo observar, era sostener una clase de dominio ligado a la energía humana, a la actividad emocional, al sufrimiento, a los ciclos, a la repetición. Lo que yo veía no era solo una criatura gigantesca, era un principio de control encarnado en una entidad consciente. En ese plano, ciertas cosas se comprendían sin lenguaje, y lo que comprendí fue que ese ser estaba vinculado a la administración de una realidad cerrada, una realidad donde la energía de los seres encarnados no circula libremente, sino que es aprovechada, donde la experiencia humana, especialmente la cargada de miedo, dolor, conflicto, carencia y fragmentación, no es solo vivida por nosotros, sino utilizada dentro de un sistema más amplio. La impresión fue que nuestra realidad produce algo. Ese algo, en ocasiones, es descrito como lush, un elixir energético que al desprenderse por nosotros a base de estímulos densos, es un manjar para esta entidad y los que trabajan a su favor. Estos serían los llamados arcontes. Vi un orden de explotación amargo de una inteligencia ligada al aprovechamiento de la vida encarnada. Esto no significa que en aquel estado yo recibiera un discurso verbal completo. No hubo una conferencia, no hubo un maestro explicándome conceptos. Hubo percepción directa, hubo comprensión inmediata. Hubo conocimiento que descendía como certeza mientras observaba la estructura del ser y su relación con nuestro mundo. El campo me proporcionaba toda esta data. El ser era completamente indiferente a mi existencia. Lo más inquietante fue entender que la humanidad, en gran medida, vive sin registrar este nivel de problemas y que para ese ser y los que colaboran con él, no somos más que alimento. Las personas creen que solo enfrentan dificultades materiales, sistemas políticos, crisis económicas, traumas personales, guerras, enfermedades, disputas cotidianas. Y todo eso existe, claro, es real, pero detrás de esa superficie, lo que yo percibí fue una capa de manejo energético, como si la realidad física, tal como la vivimos, estuviera inserta en una maquinaria más amplia, donde la desorientación humana genera rendimiento. Lo que producimos cuando vivimos en miedo, cuando permanecemos en confusión, cuando repetimos patrones de sometimiento y cedemos soberanía interior, es lo que la alimenta. Era como si la estructura entera de nuestra realidad favoreciera la extracción constante de esa energía, y esa entidad fuera una pieza central del mecanismo, o incluso su beneficiario principal. Más tarde, al buscar en tradiciones antiguas, encontré nombres, y uno de ellos destacaba por encima de los demás. Yaldabaoth. ¿Pudiera este ser tener relación con Yahvé o con Jehová? En efecto, ese Dios colérico, castigador y recolector de sacrificios en la historia tiene muchos nombres. En la tradición gnóstica, especialmente en el apócrifo de Juan, figura como un arcón dominante, una deformación del creador, un demiurgo usurpador vinculado a la producción del cosmos material. En ese texto, se le describe como una figura con rasgos de serpiente y cabeza de león, nacida de una ruptura en el orden superior. La tradición posterior lo presenta como un poder que mantiene a las almas atrapadas en la materialidad y en la ignorancia. Esos textos fueron preservados en la biblioteca de Nag Hammadi, hallada en Egipto en el siglo XX. Cuando leí esas descripciones, no sentí que estaba adoptando una religión. Sentí que estaba encontrando un lenguaje antiguo para algo que yo había percibido directamente. No afirmo que las palabras humanas capturen por completo una entidad de esa magnitud. La correspondencia era demasiado fuerte para ser ignorada. El carácter era completamente dominante. La relación con la realidad material, el concepto de encierro, la extracción o sujeción de almas, la deformación de la creación, la figura monstruosa y soberana, todo eso se alineaba con lo que yo había visto y percibido. En ciertas versiones gnósticas, Yaldabaoth aparece como un poder ciego, arrogante, separado de la plenitud superior y convencido de su propia supremacía. No es el absoluto verdadero, sino un impostor cósmico, un gestor del encierro, un organizador de la ignorancia, un arquitecto de lo denso, y eso encajaba de forma inquietante con mi visión. No había percibido una fuente divina suprema, había percibido una autoridad cerrada, dominante, alimentada por la estructura misma de un sistema bajo su influencia.
Lo que más me impactó fue entender el alcance existencial de esa posibilidad. Si ese ser y ese sistema son reales en el sentido en que yo los percibí, entonces gran parte de la experiencia humana ha sido interpretada de forma incompleta. Nuestra historia no sería solo biológica ni social, también sería energética y multidimensional. El dolor humano no sería únicamente tragedia o accidente. En muchos casos, sería recurso. La distracción humana no sería solo debilidad psicológica, también sería una condición funcional del sistema. La ignorancia sobre nuestra propia naturaleza no sería mera falta de educación espiritual, sería una pieza necesaria para que el mecanismo continúe. Desde esa perspectiva, muchas cosas adquieren otra dimensión: la repetición de patrones destructivos, la insistencia del miedo como atmósfera colectiva, la producción constante de ansiedad, división y dependencia, dificultad de recordar lo que somos más allá del cuerpo, confusión al morir, manipulación de culpa, carencia y obediencia. Todo eso deja de ser solamente un problema humano y empieza a aparecer una infraestructura de manejo. No digo esto para sembrar desesperación. Lo digo porque esa fue la revelación más dura de mi experiencia. El sistema no es caótico, el sistema puede estar administrado. Y si está administrado, entonces entender su naturaleza se convierte en algo indispensable. Después de contemplar ese ser desde el plano superior, regresé con una certeza incómoda. La soberanía humana no es un concepto abstracto, es una necesidad urgente. Mientras no entendamos cómo opera la extracción de nuestra energía, seguiremos participando en ella. Mientras no recuperemos dirección interior, seguiremos siendo arrastrados por ciclos que parecen naturales, pero podrían estar diseñados para mantenernos en un rango útil de emisión emocional. Por eso, la diferencia entre viaje astral y viaje cuántico se volvió decisiva para mí. En el astral puedes encontrarte con fragmentos, puedes ver decorados, entidades, paisajes, memorias, proyecciones e incluso trampas. En el viaje cuántico, tal como yo lo entendí y viví, la conciencia busca un nivel donde la visión no puede ser tan condicionada por esas capas. Y no siempre es fácil, no siempre es inmediato, pero cuando ocurre, la perspectiva cambia de forma radical. Eso fue lo que me permitió ver más arriba. Eso fue lo que me permitió comprender que aquel inmenso ojo no pertenecía a una criatura aislada, sino a una entidad que actúa sobre la realidad que habitamos. Aún recuerdo la impresión física que dejó en mi cuerpo después del retorno. Era una mezcla de agotamiento, impacto y claridad. Era un conocimiento difícil de digerir, porque una vez que vislumbras la posibilidad de que nuestra realidad está bajo influencia de una inteligencia que se nutre del desorden humano, ya no puedes volver a mirar la vida del mismo modo. Ya no puedes reducir la espiritualidad a consuelo. No puedes pensar en la conciencia como entretenimiento y no puedes tratar al sufrimiento colectivo como una simple suma de accidentes. ¿Qué hacemos con esta información? Mi respuesta es que necesitamos aprender a dejar de alimentar aquello que nos domina. Necesitamos dejar de emitir obediencia automática al miedo. Entender que la energía humana no es un residuo sin valor. Recordar que la conciencia no nació para ser explotada. Y necesitamos recuperar acceso a niveles de percepción que nos permitan distinguir entre la fuente verdadera y las estructuras que imitan su autoridad. Si algo me mostró esta visión, es que el control no se sostiene solo por fuerza bruta, sino por desconocimiento, por amnesia, fragmentación, repetición e ignorancia. Por eso, en mi trabajo, comprender la naturaleza de estos planos nunca fue un pasatiempo esotérico, siempre fue una investigación sobre libertad. Salir del cuerpo, observar, comparar, volver, registrar y contrastar no era para mí un gesto de curiosidad vacía, era una forma de preguntar ¿qué es esta realidad? ¿Y quién se beneficia de que no la entendamos? La figura que vi y que las tradiciones gnósticas llamarían Yaldabaoth no fue para mí una alegoría literaria. Fue la percepción de una presencia concreta vinculada al dominio de un campo de realidad que condiciona la vida humana. Lo vi primero como un ojo que paralizaba, luego como un cuerpo inmenso y escamoso cuya sola extensión revelaba escala de sistema. Después, lo vi como una inteligencia asociada al control energético de nuestra experiencia encarnada. Esa es la secuencia, el proceso, el impacto. Después, la pregunta. Luego, el regreso del liberado y la visión completa. Finalmente, la comprensión.
No pretendo que estas palabras sean cómodas, no lo fueron para mí cuando las viví, pero sí creo que es necesario decirlas con precisión, porque cuando una persona entra inconsciente en estos territorios y observa que ciertas estructuras no son benignas, callarlo sería una forma de colaborar con el encubrimiento. La experiencia no me dejó fascinada, me dejó alerta. Y esa alerta es el punto de partida, porque cuando uno sospecha que vive dentro de una estructura diseñada para debilitar, dividir y cosechar, la tarea ya no es solo creer o no creer, sino recuperar lucidez, recuperar coherencia, recuperar dirección interior, fuerza de conciencia, soberanía. Todo aquello que interrumpe la emisión automática de miedo y obediencia deja de ser un ejercicio espiritual decorativo y se convierte en una forma de resistencia. Ese fue para mí el verdadero significado de aquella visión. El llamado es despertar, no ceder. No seguir alimentando sin saberlo aquello que se fortalece con nuestra inconsciencia. Y recordar por encima de toda estructura impuesta que la conciencia humana puede ver más, comprender más y elegir más de lo que este sistema quisiera permitirnos. Impresionante el relato de Isabella Green. Con su nombre la pueden googlear porque tiene entrevistas interesantísimas en donde ella profundiza y expande no solamente en esta experiencia, sino en el desarrollo de la capacidad del viaje cuántico, además del viaje astral, y en cómo verdaderamente podríamos, de alguna manera, entrenarnos para dejar de ser presas de ese sistema. Pero los puntos primordiales ya se han mencionado. Nuestra soberanía tiene que tomarse, nadie nos la va a regalar. Tenemos que comenzar a ser fuertes en ese sentido y observar que toda la energía que emitimos va hacia algún lugar. Por ello, debemos de ser menos susceptibles a estos estímulos que nos lleven a la densidad, a energías densas, a tristezas, a angustias, a miedos. Eso lo tenemos que erradicar lo más que podamos de nuestro sistema para dejar de ser alimento de este tipo de entidades que existen en un entorno deliberado. El poder es nuestro, independientemente de que haya lo que haya allá afuera. El tema es ganar conciencia y recuperar el poder. Y eso está en nosotros, aquí adentro. Isabella Green asocia al demiurgo con la cosmología gnóstica que aparece en textos como el Apócrifo de Juan, conservado en los códigos Nag Hammadi, como ya lo leí hace unos momentos. Estos los regalaré en un PDF en español a los miembros de este canal. No los libros de Isabella, sino estos códigos antiguos del Nag Hammadi, en donde se traduce o se interpreta, digamos, esta presencia llamada Yaldabaoth o demiurgo. Si quieren profundizar en este análisis y recibir este PDF, solamente tienes que enviar un correo a quienselocuento@gmail.com, mandar una captura de que eres miembro de este canal, de tu membresía, y se te enviará el PDF del Nag Hammadi con muchísimo gusto. Como ya lo dije, Isabella tiene muchas otras entrevistas en distintos canales de divulgación y es muy interesante escucharla. Ella también imparte cursos y tiene su propia página, así que con su nombre, que se los voy a dejar aquí escrito, van a tener la data para poder ir si quieren profundizar en su información. Y bueno, fue un relato un poquito largo, pero merecía la pena porque lo que ella vivió o percibió me parecía relevante y me parecía muy interesante para compartírselos. Ya lo saben, si se unen como miembros de este canal, van a poder ver los videos de estreno 1 o 2 días antes de que salgan al aire públicamente, y también van a recibir este material que a veces logro conseguir y recolectar para podérselos obsequiar como parte de la prestación de apoyar este canal como miembros. Recuerden que una cosa es ser miembros y otra cosa es estar suscritos. Ambas son muy buenas. Estar suscritos es completamente gratis. Ahí pueden activar las notificaciones, la campanita, para que siempre les lleguen los videos de estreno. Y ya ser miembro implica una pequeñita cuota para que puedan tener los beneficios que su insignia les va a dar. Espero que este relato les haya gustado y nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento. Todo el amor, todo el poder.